Este es un gran hito para nosotros, estar en el principio de la Ruta 40, en la emblemática Ruta 40. Últimos ajustes en la Ducato, acomodando ahí un poco la casa porque hoy empezamos otra vez a andar, nos vamos a ir de Río Gallegos y vamos a un lugar muy especial. Espero que el sol nos siga acompañando porque la verdad que el día está fenomenal. Increíble. Muchísimas gracias Hasta por pronto. todo. Hasta Hasta luego. luego, nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos pronto, ¿no? En contacto. Sí, obvio, no se van a librar de mí. Así de fácil. Muy bien. ¡Vamos, Tito! ¡Volviste! Arrancamos nomás. ¡Qué bien! ¡Qué inyección de energía! ¡Qué bien que cambió el tiempo! ¡Qué bueno seguir cosechando amigos nuevos! Y seguir viaje. ¡Chao! Acabamos de abandonar el asfalto y nos esperan ahora como unos 115 kilómetros más o menos de ripio. Por ahora viene bueno, nos hace ir despacio, que ir como nos gusta a nosotros, a la velocidad del paisaje. Más o menos unos 37 kilómetros por hora estamos yendo y ya me parece que voy a bajar un poquito la velocidad. Ya es demasiado. Adrenalina de lo rápido que vamos. Nos encontramos con una vieja amiga que hace un montón que nos veíamos. La Ruta 40, ¿qué tal? ¿Hace cuánto que no pisábamos esta rutita? Me gusta porque cuando se producen estos tipos de reencuentros es como que me pongo a irme más sentimental, acordarme cuándo fue la última vez que la vi, momentos épicos que hemos vivido a lo largo de la legendaria Ruta 40 y bueno, uno es como más consciente de los cambios que ha tenido desde aquellos momentos a ahora. Creí que iba a ser una zona como más desolada y sin embargo está bastante concurrida. No solamente por los animales que vamos viendo al costado del camino, hay muchísimas, por ejemplo, muchísimas ovejas que están ahí sobre la ruta o en los costados, sino porque también están las estancias. Acabamos de pasar una estancia gigante, así ganadera. Y también entiendo que el camino está en buen estado porque es muy utilizado por los camiones. Camiones que transportan, o al menos los que cruzamos, transportan gas líquido. Porque esta es una zona petrolera. O sea, de aquí salen todos los productos que después, bueno... Van acá. Claro, está usando la Ducati. Al fin llegamos. Este es un gran hito para nosotros, estar en el principio de la Ruta 40, en la emblemática Ruta 40. ¿Qué decirles?
Si este lugar es importante para nosotros, no es solamente por ese cartel que marca que es el inicio de la famosísima Ruta 40, sino porque es un punto que hace, ¿cuántos años fue? Creo que fue hace como una vida pasada. Hicimos ese viaje de 20 días de Buenos Aires a Ushuaia, bajando por la Ruta 3, subiendo por Ruta 40, y este fue uno de esos grandes objetivos. Son hitos personales compartidos con un montón de gente que también quiere llegar por estos lados, que marcan ahí como puntos de inflexión, ¿no? En esa época estábamos recorriendo Argentina en cada vacaciones que teníamos, en cada fin de semana largo, y hoy volvemos. También estábamos con la Kangu en esa época, pero todavía de oficinistas. Kangu, que después fue nuestra primer casa viajera, y ahora volvemos con la Azul, con la Ducato. Y bueno, después de 5 años ya viviendo completamente así. Nada más que ahora hay que seguir. Sí, porque el frío también nos estaba espantando. Lindo. Ya no somos tan jóvenes como en aquella época. Hermoso cartel, bárbaro, qué lindo todo. Una foto y seguimos. Esta es la ruta provincial número 1. Y algo muy raro, atípico a mi entender, ¡Un pingüino! es que ese... ¡Un pingüino! Pingüino. En el medio de la ruta, pingüino, mi amigo. Ah, tiene su guarida ahí. Un poco lejos. A él no le gusta, viste, todo el barullo de la pingüinera. De Pingüilandia 2. Pingüilandia 2 estaba para allá, para aquel lado. A él le gusta estar en las afueras. Más cerca de los humanos. Hola. ¿Ustedes vienen de acá adentro? ¿Son de la empresa? No se puede pasar bajo ninguna manera para llegar hasta la punta. Lo dice prohibido pasar, por eso. Estamos llegando, ¿eh? Creo que este es el punto. ¿Qué tal, Con vehículos por la playa. Bueno, Puede. no problema, vamos hasta el faro. ¿Eso del camino ahí? Sí. Sí, ahí. Ah, no. Casi nos acobarda un cartel, pero lo hemos logrado. Estamos en la puntita de Argentina. ¿Qué tal, Mirá, acá se acaba el continente, podemos pasar. Esto es tierra de nadie. ¡Invadimos Chile! Estamos ilegales. Mirá cómo se pone acá violentísimo. Pasando una línea imaginaria, de aquel lado está la parte más austral de lo que es Argentina continental. Y el faro de aquel lado, que les voy a pedir disculpas si los estoy nombrando mal, sería el faro de Punta Dúngenes, está marcando que nos encontramos caminando sobre el suelo chileno. Sin lugar a dudas, para mí esto es un recordatorio de que aún nos queda muchísimo mundo más por recorrer. Es muy loca la sensación. Hace un año estábamos en la parte más al norte de Sudamérica, hoy estamos por estos lados. ¿Dónde estaremos dentro del próximo año? ¿Cómo saberlo? No.
La tarea de encontrar un lugar sin viento o reparado el viento va a estar difícil. Llegamos a este punto que está marcado en la aplicación de viajeros. Hay otros vehículos porque es como un punto de pesca, vamos a decir. Y el único refugio sería esa casita que está ahí de chapa. Lo cual a mí la chapa no me convence mucho porque si hay alguna que está suelta o demás, nos puede dar de lleno después en la camioneta. Pero les quiero mostrar lo que sería la vista si nos quedáramos acá. Pescadores, pescadores, pescadores. Y allá tenemos más pescadores. Mucho viento. Me saca el aire de las fosas nasales. Se dan una idea de cómo se está moviendo la camioneta. El perro queda afuera. Como abrir una ventanilla en un avión. Rachas de 105 km por hora. Parece que estamos en un barco. Se mueve todo esto. Hay que sobrevivir. Hay que pasar la noche. Yo pasé la noche bastante nerviosa porque el viento azotó de una manera increíble. Nos está poniendo a prueba el frío que está haciendo, porque si bien el sol está fuerte, el día está espectacular porque no hay ni una sola nube, el viento está tan bravo que nada, traspasa todas las capas de ropa y me estoy congelando. Así que bueno, avancemos que hay que escapar un poquito del viento. Se nos complicó la llegada a Chile para al menos el día de hoy. Creíamos que una ruta que marcaba el mapa, la ruta provincial 51, la íbamos a tomar, que es como una hipotenusa que nos lleva directamente hacia el límite entre Argentina y Chile. O sea, como que va desde el kilómetro 0 de la 40 pegado, bastante pegada al límite fronterizo y nos deja ahí nomás ya del control de aduanas. Entonces llegábamos bien con tiempo y sobre todo con el combustible. Pero nos marcaron unos paisanos que es una ruta privada, son caminos de estancia, los cuales estaban cerrados con tranquera, así que no queda otra que volver por donde vinimos, que es prácticamente llegar nuevamente a Río Gallegos para retomar ruta 3 y al fin así poder meterla de nuevo hacia el sur, claro. Como que ahora estamos yendo rumbo norte. Estamos yendo rumbo norte de nuevo. El problema, lo que más nos complica es el combustible. O sea, por un tema de costos, si nosotros siguiéramos ahora de la ruta 40, conectamos a la 3 y bajamos hacia el cruce fronterizo, la primera estación de servicio que cruzaríamos sería en Chile. Pero por un tema de dinero no nos conviene cargar en Chile, sino que esperar a hacerlo en una estación de servicio de Argentina. Y la próxima Argentina en San Sebastián ya nos queda medio a reserva. Y sí, no, medio no a llegar ahí como muy jugados, muy nerviosos y para qué ponernos en esa situación. Así que bueno, ahí improvisamos, cambiamos. Mañana será el día. Estamos, che, 15 luquitas. Sin más, así arranca el día, la impaciencia nos devora, queremos ya estar del otro lado, queremos cruzar a la isla y para eso hay que cruzar una
una frontera exigente, dura. Una frontera que a mí me pone nerviosa, ¿no? Porque es la más exigente de todos los países que hemos recorrido hasta ahora. Se sabe que son muy meticulosos y estrictos también cuando vas a ingresar a Chile. Así que bueno, por más que hicimos los deberes, leímos todos los requisitos, nos pusimos a cocinar comida que bueno, que cruda no puede pasar, como un poco de Cocinamos carne, cocimos los huevos, reventamos toda la verdura que no se puede cruzar, nos fijamos que no tengamos ningún detallecito de artesanía, de huevada, nada. como para no tener problemas, para ir tranquilos. Pero bueno, los nervios son siempre que a uno se le esté escapando algo, ¿no? Que, qué sé yo. Una vez se me escapó medio salame abajo del asiento y me bardeaba Medio salame habíamos perdido en unas vacaciones, un medio salame al fondo de un asiento y nada, y cuando lo encontraron fue como, estaba lleno me de trató de malhechor. pelusas, era un asco Sí, eso. sí. Era Me como, trató de que me estaba sí, de contrabandista de de salame. contrabandista de salame por medio, salame lleno de pelo del perro. Entonces bueno, me pone un toque nerviosa esa, pero el día está espectacular, aparentemente hay poco viento, espero que se mantenga así, hace calor, ya me saqué el suéter, todo. ¿Vos cómo vas con ese suéter? Ahí, justo. Justo, ¿no? Vamos a decir justo. Así que listo, vamos a enfrentar nuestro destino. Hoy te vas a enterar junto a nosotros cómo es esto de estar viajando de manera terrestre hacia la isla, hacia Tierra del Fuego, cruzando la frontera internacional y cómo nos va. 50 kilómetros después llegamos ya al paso fronterizo. Ir adentro, ¿A qué? a hacer una cola enorme. ¿En serio? Sí. Bueno, mucho tallo. arrancamos los trámites. Odio esto, lo odio, quiero que quede claro. Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Solo los dos chicos? Sí. Son estos. Ah, necesitas. ¿Viste? Sí. Bueno, continuamos, ¿no? Sí, ya tenemos la mitad del trámite hecho. Sí, la mitad fácil. Claro. Salir, salís. La idea siempre es entrar. Supongo que será por allí. Casi festejo. Vamos a guardar. Sí, un poco. todavía no, hay que ser. Sí. Hola, ¿cómo andás? Hasta Ushuaia. Este es de Argentina. Este es Eso es Ducato, va acá al fondo. Hay que llenar una declaración jurada que haces bien las cosas. No llevas cosas locas. 2. ¿Hacia dónde? ¿Perdón? ¿Hacia dónde van? Hacia Ushuaia. Ahí se lo estoy llamando. Ja, ahí está. ¿Lleva fruta, verdura, carne? No, ya lo comimos todo. Carne está cocinado ahí. Y la carne la cocinamos. Ya. Nos mandaron la declaración por acá, por si acaso. Sí, ustedes declararon bien. Sí, bien. Sí. Y en lata, o en los sobres esos que se vienen precocidos. Nada, ropa. Solo ropa. Sí. Bueno, perdimos la miel y perdimos 2 paquetes y medio de lentejas. ¡Ay, mi Cinturón.
Ahora sí podemos festejar. ¿Vos decís? O sea, yo no quiero festejar ser... que pasamos. Ah, festejar que pasamos. Sí. Siempre festejamos que pasamos una frontera nueva. Pasamos bien, Volvemos a felicitaciones. Chile, muchas No ganas. somos Chile todavía porque es como, esto es un paso como... Sí, vamos a pasar, Vamos a cumplir otros objetivos. pero sí tenemos un montón de ganas. Si ya vamos a hacer Chile, ¡Ah! ya vamos a hacer Chile tranquila. Hay que esperar un Con poquito sobriedad, que se con acomoden los sobriedad. números más que nada. Pero sí, pasamos todos, estamos todos. Listo. Felicitaciones. Muy bien. Igual, no podemos decir que fue del todo exitosa, perdimos la No, miel. sí, y las lentejas que también me... Garpan, eran como... Sí. Eran bastante. O sea, yo había leído que las semillas estaban cerrado y empacado. Ay, o ¿por qué sea, no le discutiste? Le dije, digo, yo